Bueno, ya estamos de regreso con nuestro segmento de Alégrate. Y bueno, ya saben que en este segmento aprendemos muchísimas cosas y Claudita siempre trae temas muy lindos para nosotros acorde a la época, a la semana, a lo que estemos celebrando. Sí, cabal. Bueno, así es, Majo, y otra vez pues compartimos nuevamente este segmento, gracias a Dios, ya que Majo ha regresado, así que vamos a ver. Y pues así es, hoy tenemos un tema muy bonito que pues siempre nos habla de la Virgen María, ¿verdad? Y creo yo que es bien importante retomar este tema. El lunes próximo pues celebramos una solemnidad muy importante en nuestra iglesia, entonces meramente no es el tema en sí, pero creo que nos va a ayudar un montón a seguir viviendo estas fechas y este tiempo de Navidad tan importante, de reflexión, de recogimiento. Entonces, y ya en la solemnidad que vamos a celebrar el lunes, pues vamos a seguir reflexionando, ¿verdad? Que eso es lo bonito que tiene nuestra iglesia, que no pasa algo y bueno, ahí se terminó y listo, sino que vamos continuamente creciendo en nuestra fe gracias a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Los tiempos litúrgicos. Y ahorita pues nos encontramos en el tiempo de la Navidad, así que todavía se vale decir Feliz Navidad. Sí. El tema de hoy se llama María, el asombro, la fe y la contemplación, que son actitudes que se reflejan en la Virgen María, y pues hoy vamos a aprender un poquito cómo también imitar esas virtudes, seguir creciendo en la fe y ver ejemplos de cómo nosotros podemos ser contemplativos, ¿verdad? No perder de vista la contemplación, porque pues hay mucho ruido externo, hay muchas cosas que nos distraen, pero estas fechas son para vivirlas viendo a Jesús desde los ojos de la Virgen María, desde los ojos de San José, y poder acercarnos a ellos más. También estamos cerca de la fiesta de la Sagrada Familia, entonces pues también es importante mencionarlos, ¿verdad? Entonces ahí abajito, gracias a producción, aparece el temita que es María, el asombro, la fe y la contemplación. Y el Papa Francisco menciona que la Virgen María, desde que aconteció la Anunciación, María toma una actitud de silencio, una actitud pensativa, en lugar de tomar una actitud de queja, que es lo primero que nosotros hacemos cuando nos enteramos de algo, cuando algo pues que no nos gusta mucho pasa, o algo malo, ¿verdad? Una situación difícil, lo primero que hacemos es quejarnos, porque a mí, porque me tiene que pasar esto a mí, porque ahorita que estoy bien tengo que sufrir, y por qué, y por qué, y por qué, y nos quejamos mucho, ¿sí? Somos personas que nos quejamos mucho y nos cuesta ver, ¿verdad?, qué necesito aprender de esa situación que me está pasando, o simplemente detenerme y pensar qué puedo hacer en esa situación, sino que nos quejamos. Y el Papa Francisco dice que la Virgen María, desde la Anunciación hasta todo lo que tuvo que vivir, ¿verdad?, hasta que estuvo en los pies de la cruz y luego acompañó a los apóstoles, o sea, toda la vida de la Virgen María, tuvo una actitud de silencio, de pensar, de meditar, en lugar de quejarse. Y esta actitud pensativa de silencio le permitía pues entender tal vez o sobrellevar las situaciones que le venían, ¿verdad?, en el camino y todo lo que tuvo que pasar. Entonces el Papa Francisco dice que eligió esta actitud de conservar y meditar todas las cosas que le pasaban a la Virgen María y las guardaba en su corazón, ¿verdad? Así como dice el Evangelio, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y esta es una actitud que nosotros tenemos que aprender mucho, y creo yo que sería un buen propósito para el próximo año, ¿verdad? Saber que todo lo que va a pasar, pues lo podamos ver desde la perspectiva de la Virgen María, humildes, pensativos, hacer pausas, ¿verdad?, antes de quejarnos, antes de reprochar, ¿verdad?, antes de lanzar una palabra, una acción o un gesto,
pues que dañe a alguien más o que nos dañe a nosotros, sino que verlo desde esa mirada, no de queja, sino desde una actitud pensativa y de meditación. Y esta actitud de detenernos a pensar, de hacer una pausa ante una situación, de pensar en qué posibilidades tenemos, qué opciones tenemos, qué recursos tenemos para afrontarlas, hacer silencio y meditar estas situaciones en oración, pues esto se llama contemplación. La contemplación es recogernos, es como esa actitud de recogimiento, de recoger el corazón, es como entrar en la presencia de Dios. La contemplación pues es una gracia y es un don que nosotros vamos desarrollando, se la pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Ser más contemplativos. A veces en la oración nosotros hablamos mucho y pedimos y decimos muchas cosas y lo menos que hacemos es hacer silencio. Y en el silencio nosotros tenemos la oportunidad de contemplar, ¿verdad? Que es adentrarnos, sumergirnos en la presencia de Dios y ser humildes ante la voluntad de Dios. A veces también nos quejamos de que Dios no nos habla y que Dios no nos marca como el camino para salir de alguna situación y nos quejamos, ¿verdad? Pero es que nosotros a veces no le damos el tiempo al Señor de hablarnos, o sea, y el Señor pues a hablarnos va y nosotros no, es que lo que pasa es que esto y esto y esto, o sea, y no es que esté mal, pero en la oración nosotros tenemos que aprender a hacer ese silencio, a detenernos y a pensar, ¿verdad? A pensar y a pedirle al Señor que nos muestre el camino, los pasos, dónde seguir. Pero pues a veces lo primero que hacemos es quejarnos. Entonces, esta actitud de contemplación es tan necesaria, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos aturdimos, pensamos en miles de escenarios, en muchas cosas, antes de entregárselo al Señor y decirle, tú tienes el control de esto, ¿verdad? Tú tienes el control de la barca. Entonces, creo yo que es un llamado a la reflexión, ¿verdad? A la contemplación, a ser contemplativos como la Virgen María. No quejarnos, sino hacer silencio, pensar, meditar y conservar todo lo que pasa alrededor en nuestro corazón, ¿verdad? Sí, así es. Y mira, la verdad, cuando empezabas a hablar de la contemplación, se me venía a la mente esto que decías del silencio. Y dije yo, es cierto, porque a veces estamos como, bueno, que a veces toca que te llaman del banco y te empiezan a ofrecer un montón de cosas y nunca se cae, decís, debe un momento para decirle sí, ¿no? Sí. Entonces Jesús está así con nosotros, ¿no? Nosotros estamos aturdiéndolo con lo que nos pasa y Jesús, o sea, esa actitud del silencio, tenía un amigo que me decía, Majo, muy pocas personas conocen la oración del silencio y es estar en oración, aunque pareciera que no, estás en oración con Jesús, estás en un silencio dejando que Él te hable y es cierto, somos personas desesperadas y decimos, bueno Jesús, yo llevo aquí como ya 5 minutos y no me has dicho nada, entonces ¿me vas a hablar o no me vas a hablar? Entonces es bien difícil entrar en esa actitud de silencio para escuchar y contemplar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que quiere que nosotros veamos, pero sí que es importante hacerlo porque nos ponemos también en la posición de la Virgen María. La Virgen María siempre estuvo escuchando la voz del Señor. Creo que pues me atrevería a decir de que habló menos de lo que escuchó muchísimo más y es que eso nos falta a nosotros. Estamos, como tú decías, hablando y pidiéndole al Señor y escucharnos cuesta mucho, porque de por sí cuando hablamos con alguien nos cuesta y ya estamos esperando el momento de responderle. Pero también nos pasa en la oración, estamos hablando con el Señor y tenemos que tener ese momento de silencio para entender un poco su voz, para escucharla. Así es, y si no hacemos silencio, pues no vamos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y como tú decías, o sea, María es el ejemplo de escucha de la voz de Dios, porque ella pudo seguir la voluntad de Él, y a veces nosotros no podemos seguir la voluntad de Dios porque no lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, estas dos actitudes de conservar y meditar, el Papa Francisco dice, son actitudes que podemos encontrar en nosotros, ¿verdad?
¿Cómo? Por ejemplo, podemos ver el ejemplo del asombro que tuvieron los pastores al enterarse de la gran noticia que el Mesías había nacido. Entonces, él menciona que este asombro es cuando nosotros damos nuestros primeros pasos en la fe. Todo es novedad, nos emocionamos, estamos pendientes de cómo Dios empieza a intervenir en nuestra vida y que no hay que perderlo, ¿verdad? Este principio de asombro, de expectativa, pues es bueno alimentarlo todos los días porque el Señor siempre se hace presente, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos abiertos a la mano de Dios, ¿verdad? En nuestro día, pues no lo vamos a ver. Y cuando nosotros nos asombramos, entonces empezamos a conservar todas esas novedades que Dios hace en nuestra vida. Y dice que la actitud de la meditación que muestra la Virgen María, cuando pues guardaba todas esas cosas en el corazón, es el ejemplo cuando nuestra fe ya va creciendo, ya va madurando, ¿verdad? Que sin perder el asombro, ¿verdad? Pero cuando uno va en sus inicios, todo es grandioso, todo es novedad. Cuando ya vamos creciendo, pues vamos perdiendo un poco ese asombro. Pero cuando vamos madurando en la fe, vamos conservando y pues como que vamos meditando un poquito más. Y dice que la Virgen María, pues la llena de gracia, ella tenía esa capacidad, ¿verdad? Esa relación con Dios de conservar y meditar todas las cosas en su corazón. Ahora, ¿cómo podemos imitar esta actitud de la contemplación? Bueno, primero, conservar. La Virgen María conservaba todo lo que pasaba, todo lo que oía, todo lo que escuchaba, el momento en el que los pastores llegaron a ver a Jesús, todo eso, y que toda la gente se asombraba y se emocionaba porque el Mesías ya había nacido. Todo eso la Virgen María lo conservaba, no seleccionaba, ¿verdad? O sea, no desperdiciaba, por así decirlo, sino que ella conservaba todo lo que oía, lo que escuchaba, todo lo tenía en su corazón. Y el Papa Francisco dice que la Virgen María conservaba todo lo bello, pero también todo lo difícil. Y que esa es como la belleza de la vida, ¿verdad? Que a veces, pues tenemos que ser realistas y ver que la vida es hermosa y que, o sea, Dios nos la ha dado, pero que también hay cosas difíciles, ¿verdad? Pero que la Virgen María nos enseña a conservar todo eso. Desde el nacimiento de Jesús, que fue una alegría, que pasó por varias cosas difíciles, pero conservaba todo eso bello y también las cosas que eran muy difíciles, o sea, toda la muerte de Jesús, el sufrimiento. Entonces nos enseña a nosotros a conservar no lo bueno y lo malo, sino que lo bello y lo difícil, ¿verdad? La realidad, eso es como conservar todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que acontece. Es muy bonito llegar al final del día y decir, ¿qué pasó hoy? O sea, ¿dónde estuvo Dios, verdad? Y repasar y conservar eso y meditarlo en nuestra oración en la noche. Y la segunda actitud, pues, que es la meditación, María compara todas estas experiencias bellas, buenas, pero también difíciles, y lo ordinario a veces se convierte en extraordinario, en la contemplación, ¿verdad? Como sacarle el jugo tanto a lo bello como a lo difícil, ¿verdad? Entonces, ahorita que nosotros vamos a vivir esta solemnidad de Santa Madre de Dios, que es la Virgen María, la Madre de Dios, que vamos a celebrarlo el primer día del año, pues tomémonos de la mano de la Virgen María durante todo el 2024 y conservemos todo lo bello y lo difícil y llevémoslo a la oración, a la meditación y a la contemplación, ¿verdad? Recoger el corazón en la presencia de Dios. Sí, así es. Y esto que decías también me gustaba porque me recordaba una frase de alguien que decía que uno no tiene que ser ni tan pesimista para no ver lo bello y bonito que Dios te tiene, ni tan como súper optimista y no ver la realidad de lo que sucede. Entonces, a veces por esa falta de atención nos perdemos de lo asombroso que Dios tiene para nosotros, de que no significa que lo asombroso siempre va a ser bello, pero que sí va a ser de asombro para nosotros porque nos hace como activar cosas diferentes dentro de nosotros, cosas que no conocíamos que estaban dentro. Y a veces de no hacer silencio pasamos desapercibido por ese asombro. Entonces, eso.
Así es, sí. Y la Virgen María, pues eso nos enseña hoy a hacer silencio muchas veces para poder escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad del Padre. Pero pues ya se terminó el tiempo, producción ya nos hizo tiempo, así que pues muchas gracias, agradecerles súper rápido por acompañarnos durante este año en el segmento de Alégrate.